3 cosas que me hicieron vender más como tatuadora. Estas pequeñas cosas, pequeños cambios que yo hice al recibir ciertas consultas realmente me hicieron mucho la diferencia en el porcentaje de venta que yo estaba cerrando, ¿sí? Y lo que yo más noté que me sirvió son estos 3 puntos. El primero y más importante es escuchar al cliente, ¿sí? Y a veces uno piensa que es una boludez lo que estoy diciendo, porque la mayoría me dice como, lo que yo más quiero dar en mi servicio es como una buena atención. O sea, yo quiero que el cliente se sienta escuchado, que sienta que me interesa lo que tiene para decir y el diseño que se quiere hacer y que acá me va a poder decir que si no le gusta lo cambiamos y no sé qué. Pero ¿qué pasa? Después, cuando llega ese cliente a la consulta, ustedes le responden, hola, sí, buenas, ¿cómo estás? Te saldría 50.000 pesos. Y ahí hay mucha despersonalización. Uno no puede querer dar como un buen servicio de escucha, de acompañamiento, de hacerlo sentir confianza, seguridad y todo eso, y después en el primer contacto, sobre todo, que para mí es el más importante, no reflejar eso que ustedes quieren transmitir, ¿sí? Lo que yo siempre les digo a mis alumnos es que el cliente es su cliente desde el primer contacto. No es que tienen que esperar a que les compre para empezar a tratarlo como realmente su cliente. ¿Por qué? Hay que entender también que estadísticamente una persona nos puede hablar hasta 7 veces antes de comprarnos. ¿Cómo acortamos esa brecha? Con contenido. Contenido que haga que esa persona nos conozca, que conozca nuestra historia, que hablemos en ese contenido de su deseo, su problema y sus miedos, ¿sí? O sus deseos, sus problemas y sus miedos, porque nunca suelen ser solo uno en específico, ¿sí? Entonces, nosotros acortamos esa brecha cuando nuestro contenido va apuntado a ese cliente. ¿Por qué? Porque el cliente lo siente como personalizado. O sea, cuando mira ese video, ese contenido o ese carrusel, piensa, esto de lo que está hablando ella o de lo que está hablando este tatuador, me pasa a mí, exactamente esto me pasa. Entonces, claramente van a acudir a ustedes a que le solucionen ese problema, ese miedo o ese deseo. ¿Qué pasa? Cuando llega a la consulta esa persona y ustedes despersonalizan totalmente el primer mensaje, hay un choque de coherencia, de comunicación, en donde es como, no es la misma persona a la que yo le escuché decir esto en este video o le leí esto en un carrusel, ¿no? Como que no somos la misma persona. Bien, entonces, escuchar al cliente es también empatizar con el cliente, escuchar lo que tiene para decir, escuchar también de qué manera habla este cliente, cómo me describe su situación. ¿Por qué? Porque si a mí se me repite una situación, como por ejemplo una muy cotidiana que me dicen mis alumnos en las mentorías, es que se les repite esto de tuve una mala experiencia con otra persona, con otro tatuador, entonces como que tengo un poco más tiene un poco más esa persona de resistencia a querer comprarles o a estar como 100% convencida de que van a cumplir con sus expectativas. Obviamente no lo dice con las palabras que yo lo estoy diciendo, yo lo estoy diciendo con palabras muy técnicas para que ustedes lo entiendan, pero tal vez esta persona les dice y se les repite en varios clientes, no sé, no tuve una buena experiencia o ya me pasó con otro tatuador que no me sentí muy cómoda, como lo llevan más a un lenguaje coloquial, ¿sí? Hay que prestar atención a estas cosas porque ese lenguaje que se repita en las consultas que ustedes hagan es donde ustedes tienen que salir a armar un contenido que diga eso. Por ejemplo, si esto se nos repite en la consulta de que tuvieron una mala experiencia, de que no confían porque con otro tatuador les pasó otra cosa, no se sintieron cómodas, no se sintieron seguras, entonces vamos a salir a hacer un contenido que diga, ¿vos te pasó alguna vez que no te sientas segura en un turno de tatu? ¿Me explico cómo va la cosa? Esa falta, esa comunicación que nos da el cliente repetidamente, vamos a salir a hablar de eso porque claramente hay un patrón en donde mucha gente se va a sentir identificada. Y ahí es donde nosotros vamos a vender. ¿Cómo vamos a vender? Porque estamos solucionando un problema que tiene esa persona. ¿Cómo llegamos a ese problema? Escuchando al cliente. Otro punto clave de escuchar al cliente es asesorarlo bien, ¿sí? Y acá me van a decir, obviamente también es otra boludez lo que estás diciendo, asesorarlo bien. Pero no pasa esto muchas veces en las consultas. Sobre todo, yo enseño ventas en mi mentoría con screenshot de mis clientes que me traen, de ventas que no cerraron, y lo que más noto es esto. No asesoran bien. Pasan directamente al presupuesto, pasan directamente a lo que ellos les quieren decir, a la disponibilidad, a cualquier otra cosa, pero no asesoran bien a la persona. Si ustedes no asesoran bien a la persona, ¿qué va a pasar? Esa persona va a sentir inseguridad, va a sentir duda, va a sentir miedo, porque tenemos que entender que el tatuaje dura para siempre, no es lo mismo que estar comprándose unas zapatillas. Entonces, la resistencia a comprar un tatuaje va a ser mayor, obviamente. ¿Cómo vamos a asesorar bien a la persona? Escuchando al cliente. Otra vez, vamos repetidamente. Escuchar al cliente también es hacer las preguntas correctas, ¿sí? Entonces, le vamos a preguntar,
Cada uno para mí, cada tatuador tiene sus preguntas específicas para la información que necesita para vender y asesorar bien, ¿sí? Una venta es un buen asesoramiento. La venta es ayudar. ¿Cuándo nos damos cuenta que no podemos vender? Cuando no podemos ayudar a la persona. Cuando la persona quiere algo que nosotros no somos capaces de hacer o no nos especializamos en eso y entendemos y sabemos y reconocemos que no va a quedar así, sean sinceros con esa persona y ahí le van a decir, yo no puedo llegar a este nivel de lo que vos querés, te recomiendo a Pepito, a fulanito, o sea, te agradezco que me hayas mandado este mensaje, pero es algo que yo no trabajo. Y listo, sueltan a ese cliente, vendrán otros clientes más alineados a nosotros. Decirle que sí a todos es decirle que no a un montón de otra gente que está calificada, ¿sí? El segundo punto que me parece muy importante, al igual que el primero, es no dar demasiada información, ¿sí? No dar demasiada información. ¿Por qué pasa esto en la mayoría de los chats que también corrijo de mis alumnos? ¿Sí? Volvemos a lo mismo, al ejemplo que daba hace un rato. ¿Sí? La persona les habla y les dice, hola, fulanita, me quiero hacer este tatu de 5 centímetros en la costilla. Y ustedes proceden a mandar un choclazo así de información que la persona no pidió, o sea, le dan más información de lo que la persona pidió sin asesorarla bien. Volvemos al punto número uno. Vos no podés vender algo sin asesorar bien a la persona, porque no sabés si la estás ayudando. Entonces, es lo mismo que nosotros vayamos al médico y le digamos, mira, me duele la cabeza hace una semana y no sé, y la rodilla. Y el médico, sin preguntarte nada, sin asesorarte, te dice, bueno, listo, a partir de mañana te vas a tomar una amoxicilina 200 cada 8 horas. ¿Por qué? Necesito estar bien asesorada para yo saber por qué estoy tomando ese medicamento. Estoy dando un ejemplo súper extremo, sí, pero es para que lo entiendan, ¿sí? Entonces, ¿cómo sabemos si podemos venderle a esa persona? Si es nuestro cliente ideal, si está calificado para comprarnos, si nos va a caer bien en el turno, todo, absolutamente todo, asesorándolo bien. Volvemos a este punto. No vamos a dar demasiada información. O sea, cuando la persona nos hable y nos dé toda esa info que nosotros necesitamos para cotizar, no vamos a cotizar de una, ¿sí? El presupuesto siempre a lo último. ¿Sí? ¿Por qué el presupuesto se pasa a lo último? Volvemos a lo mismo. Porque si nosotros lo pasamos a lo primero, no está bien asesorada la persona. Si no está bien asesorada, no le podemos vender. Entonces, ¿para qué le vamos a pasar un presupuesto a esa persona si todavía no sabemos si es nuestro cliente? Todavía no sabemos si lo podemos ayudar, todavía no le podemos vender. Cuando nosotros pasamos un presupuesto antes de asesorar a la persona, entonces estamos vendiendo con ansiedad. Si estamos vendiendo con ansiedad y no estamos ayudando a la persona y no estamos asesorando, no estamos brindando confianza, seguridad y sacando esas dudas y esos miedos que tiene la persona, entonces la persona, ¿qué va a pasar? Nos va a clavar el visto, que es diría yo, 80% de la problemática que tienen todos los tatuadores. Todos los tatuadores se quejan de lo mismo, que la gente no tiene respeto, que les clava el visto. ¿Es verdad? Sí, es verdad, por supuesto. Podrían decirles igual bueno, muchas gracias por tomarte el tiempo de contestarme. Bueno, la gente con las redes sociales y todo no tiene tanto respeto como debería, sí, es verdad. Pero si te están clavando el visto después de pasar un presupuesto, en parte es tu culpa, ¿sí? Yo desde que empecé a asesorar de otra manera y empecé a contestar los mensajes de otra manera, realmente el porcentaje de visto es muy bajo, muy bajo. Les diría, creo que el 10% de las consultas, como muchísimo, terminan en visto. De hecho, la gente, ¿qué pasa? Cuando asesoramos muy bien a la persona, incluso cuando sabe que no nos va a comprar porque no tiene el plata, porque el presupuesto no le alcanza o porque no es lo que estaban esperando o lo que sea, cualquiera que sea su razón de no comprarles, de hecho la mayoría de las veces me terminan diciendo muchas gracias por tomarte el tiempo que te tomaste para asesorarme. ¿Sí? Entonces, ese es el punto. ¿Por qué? Porque asesorar bien crea una conexión emocional con la persona. Entonces, hay como una cierta culpa después de no dar las gracias por esa escucha, por ese asesoramiento, porque la persona sabe que vos te estás tomando el tiempo. Este tipo de cierre de ventas tiene estadísticamente un cierre mayor de porcentaje, sí. ¿Cuál es la contra? Tardamos más en cerrar las ventas. Pero por lo menos sabemos que a la persona que le vamos a cerrar está totalmente convencida y también sabemos que estamos dando un asesoramiento diferente a otros tatuadores. A mí hay mucha gente que me elige por mi asesoramiento, ¿sí? De hecho, tengo un cliente que una vez me comentó y me confesó en el turno que él había pedido varios presupuestos a diferentes tatuadores y que la única que le contestó y le asesoró como yo le asesoré fui yo, valga la redundancia. Yo le había preguntado de dónde él había sacado el diseño, si lo había hecho con IA, porque se notaba que lo había hecho con IA. Le pedí la foto real, que era de su perrita en ese momento. Le dije que a mí me gustaría hacerle un diseño personalizado, porque la IA a veces te cambia ciertas cosas, si a él le parecía bien, que era mi manera de trabajar. O sea, le di mucha información escalonada, no de una, no le pasé esa información de una, no es que él me habló y le dije, mira, yo trabajo de esta manera, bla, bla, bla. No, fue todo escalonadamente, ¿sí?
fue una conversación dirigida hacia la venta. Y él me terminó comprando a mí por eso. Me dijo, el resto me pasó un presupuesto de una y yo sentí que a vos te importaba realmente lo que yo me quería hacer. Sentí como esa escucha, esa importancia, ese asesoramiento, entonces yo te compré a vos. Eso es lo que ustedes tienen que lograr con la gente que asesoran. Hay gente que no va a tener la plata para pagarles, pero si ustedes los asesoran bien, la persona, yo les prometo que va a juntar esa plata y va a volver para tatuarse con ustedes. El presupuesto, ¿por qué se pasa a lo último? Una vez que nosotros asesoramos bien a la persona y hacemos todas las preguntas que tenemos que hacer, por ejemplo, no sé, ¿en cuántos centímetros lo querías? Que es una pregunta que a mí no me gusta hacer, que veo que la repiten mucho los tatuadores, sobre todo mis alumnos. Yo veo que los cago a pedo y les digo que no lo digan. ¿Por qué? Porque para mí, mi pensamiento es que el tatuador tiene que asesorar sobre los centímetros y nunca preguntarle a la otra persona cuánto quiere que mida un tatuaje. Volvemos al ejemplo del doctor, ¿sí? Es lo mismo que el doctor te pregunte, más o menos cuánto ibuprofeno pensabas. Yo qué sé, vos sos el doctor, ¿viste? Es como, vos me tenés que asesorar en cuánto me recomendás que tome según lo que me está pasando. Es un ejemplo bastante extremo, yo lo sé, pero siento que les queda bastante también en la cabeza después ese ejemplo como para recordarlo. Entonces, nosotros, dependiendo de lo que nos esté contando esa persona que quiere, el diseño que quiere, la zona que quiere, le vamos a recomendar el tamaño, ¿sí? Le vamos a decir, bueno, Pepita, mira, lo que me estás contando en esta zona, me re gusta la idea, yo te recomiendo tantos centímetros. ¿Te parece bien? Sí. Bien, esa persona nos va a decir que sí y ahí vamos a seguir escalonando la venta, toda la dirección de la conversación hacia la venta. Por eso el presupuesto se pasa a lo último. Una vez que nosotros ya preguntamos todo lo que teníamos que preguntar y asesoramos en todo lo que teníamos que asesorar para que la persona se sienta en confianza y sin ninguna duda, ahí vamos a ir al presupuesto, ¿sí? El presupuesto, una vez que ya hicimos todas las preguntas, podemos pasarlo de una o podemos preguntar. ¿Es una pregunta revoluda? Sí, pero no saben lo que suma decirle a la persona. Buenísimo. Entonces, ¿te parece si te paso el presupuesto de estos centímetros que habíamos hablado y que la persona diga que sí? ¿Por qué? Porque cuando el cliente empieza a decir que sí a ciertas cosas y nos da la aprobación de ciertas cosas, nos pasa que, en realidad les pasa a ellos que sienten seguridad. ¿Sí? Sienten como que nos están aprobando, sienten que están teniendo un control sobre la conversación. Y eso es algo buenísimo porque estamos como bajando esa ansiedad de venderles y de ellos también creyendo que les vamos a vender a toda costa. Y es como que se genera un vínculo, no diría un vínculo emocional, pero sí una conexión emocional más tranquila, más de acompañamiento, ¿sí? Más de ayuda y no tanto de venta. Y por último, y no menos importante, el punto 3, que es el cierre de ventas. Que acá yo considero que la mayoría como que pierde toda la confianza que tuvo acá, pierde la confianza de que es un buen tatuador, pierde la confianza, la autoridad, la seguridad, absolutamente todo, porque pasar este presupuesto y ya esperar a que se cierre la venta, le genera mucha ansiedad al tatuador. Entonces ahí es donde se quiere justificar de cuánto vale su tatu. Por ejemplo, hace poquito una alumna me mostró una conversación de cierre de ventas que ella pasaba el presupuesto y abajo del presupuesto decía, el presupuesto te incluye esto, esto, esto y esto. ¿Por qué hacía eso? Inconscientemente hablando, ¿no? Porque tenía inseguridad de pasar ese precio, entonces le agregaba valor. ¿Qué pasa? Desde el otro lado, el cliente no lo ve así, inconscientemente también, por supuesto, pero no lo ve como, uy, qué copado este presupuesto, todo lo que incluye. Lo que percibe ese cliente es, si ella tiene que incluir todo esto al valor del presupuesto, me genera duda. Capaz no entiende por qué le genera duda o inseguridad, pero se la genera. Entonces, en este punto es el más importante, poder demostrar autoridad, confianza y seguridad, ¿sí? Porque acá es donde más se nota que no la tienen. Y si ustedes no tienen la seguridad y la confianza y la autoridad en su propio trabajo, no podemos esperar que eso venga de afuera. ¿Cómo vamos a demostrar estas tres cosas sin generar un valor mayor al que ya tiene? ¿Por qué? Porque nuestro trabajo ya habla por sí solo, ¿sí? Ya somos buenos en lo que hacemos, ya tenemos que tener esa autoridad y seguridad en lo que hacemos. No estoy diciendo que no haya nada para mejorar. Obviamente todos los tatuadores para mí siempre tienen que invertir su tiempo y su experiencia en seguir aprendiendo. Es algo que hago yo y que recomiendo que hagan todos. Obviamente cada tanto asistir y comprar e invertir en un seminario. No estoy diciendo que tengamos toda la seguridad del mundo y que por eso vamos a vender, porque tampoco vamos a vender desde el ego, ¿sí? La autoridad no significa decir yo soy la mejor si vos me elegís bien y si no también. No, es entender que nosotros ya hicimos todo esto bien, entonces ahora es como que la decisión queda en la otra persona, ¿sí? Entonces estar tranquilos y bajar como esa ansiedad de la venta. Si nosotros estamos ofreciendo un buen producto a un buen precio y nos sentimos bien con ese precio, entonces hay que sentir esa seguridad cuando lo pasamos. Por ejemplo,
Cuando yo paso el presupuesto, siempre digo, bueno, mira, teniendo en cuenta todo lo que hablamos, los detalles, bla, 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 corroboro todos los datos para que no me quede nada fuera, ¿sí? Y para que la persona sienta que yo la escuché durante toda esta otra etapa anterior. Y ahí le digo, el tatu te saldría tanto, ¿sí? Por ejemplo, el tatu te saldría, no sé, 75.000. ¿Sí? Y ahí le hago otra pregunta. ¿Te gustaría que te pase mi presupuesto? Perdón, ¿te gustaría que te pase mi disponibilidad para coordinar un turno? O sea, ya la dirijo directamente al cierre. Acá pueden pasar dos cosas. La persona no me contesta más porque no le parece bien mi presupuesto y no se va a querer tatuar conmigo porque tal vez fue uno de los primeros contactos que hizo conmigo y todavía no está tan convencida. Por ahí está buscando precio y no está buscando calidad. Por ahí no es lo que ella esperaba. Y está bien. Puede llegar a pasar que nos clave el visto, que no nos conteste. Buenísimo, soltamos, ¿sí? No vamos a volver a mandar otro mensaje a esa persona. O la otra cosa que nos puede llegar a pasar es que nos diga, sí, tal y dale, ¿para cuándo tenés turno? O te puede llegar a decir, sí, necesito turno para, qué sé yo, el mes que viene porque este mes no puedo o estoy en otro lado, lo que sea. Nos va a dar información para poder agendarla, ¿sí? Es importante que acá tampoco dejen de tener autoridad, confianza y seguridad, porque también les genera, muchas veces cuando la otra persona dice que sí, es como que a ustedes ya les entra la ansiedad de, uy, bueno, listo, ya está, ya lo agendo, ¿cuándo lo agendo? Y empiezan las preguntas que para mí no venden, que es, bueno, dale, decime cuándo podés y yo te agendo, o sea, me acomodo totalmente a la agenda de la otra persona. No, porque eso no genera autoridad en nosotros, ¿sí? Y si no, la otra situación que veo mucho también es le paso un choclazo de lunes a viernes a sábado de la semana y todos los horarios disponibles que tengo, entonces también le estoy dando mucha libertad a la otra persona. La otra persona necesita dirección, necesita que la cerremos nosotras con pocas opciones. Entonces, ahí le vas a decir a la persona el turno más cercano que tenés. Buenísimo, Cami, por ejemplo. Buenísimo, Cami. Lo más pronto que yo tengo es el jueves a las 16 horas. ¿Te queda cómodo? Fíjense qué diferente es dirigir a la persona a un día específico o como muchísimo entre dos horarios específicos de un día que mandarle una agenda completa. Bien, antes de terminar el video me gustaría pedirles que se suscriban a mi canal si les gusta mi contenido y que me dejen en comentarios qué es la parte que más les cuesta de cerrar ventas. También me pueden dejar en comentarios de qué temas les gustaría que siga hablando. Y para cerrar este video me gustaría decirles cuál es para mí la parte más importante que se tienen que llevar de esta información de cierre de ventas. Hay que entender que una venta es una conexión emocional, ¿sí? Entonces, realmente hay que poder guiar a esa persona, o sea, al cliente este ideal que nosotros estamos atendiendo en la consulta, poder realmente escucharlo, de verdad, empatizar, tomarnos el tiempo para mandarle un audio, para que nos mande un audio, para escucharlo, para no sentirlo pesado, ¿sí? No sentir como, qué cargosa esta que me mandó un audio. No, agradezcan ese mensaje, agradezcan ese cliente, empaticen con esa persona, porque a veces también nosotros nos olvidamos que estamos tratando con personas. Así como exigimos respeto de nuestra parte, estaría bueno entender que del otro lado también hay una persona que tiene un deseo muy grande, que es tatuarse y que el tatuaje dura para toda la vida. Seamos conscientes de eso y acompañemos mejor a estas personas que no tienen la información que nosotros tenemos en nuestra cabeza, ¿sí? No pensemos que hay preguntas boludas y que, uy, mira lo que me pregunta esta, tipo, no. O sea, asesoremos bien a la persona, empaticemos con esa persona, generémosle confianza, seguridad y con eso también le vamos a poder rebatir esas objeciones que tenga, esos miedos que tenga, ¿sí? Entonces me gustaría que se queden con eso. Las ventas son conexiones emocionales, aprendan a generarlas. Mucha suerte y espero que les haya gustado este video. Les mando un beso.